Bienvenidos, esto es Bienestar Laboral. Les habla Julián Ramírez. El propósito es brindar herramientas que permitan que tu vida laboral sea más amena. En este espacio tienen cabida todo lo que favorezca a estar y sentirse saludable en el trabajo. Iniciamos. Hoy vamos a conversar con Andrés Poveda. Andrés es psicólogo especialista en salud ocupacional. Andrés, bienvenido, gracias por estar acá. Buenas tardes, Julián. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Espero que pueda ser muy enriquecedor tanto para nosotros como para los oyentes. Gracias, Andrés. Amor al trabajo, hacer frente al estrés laboral, es como se llama este capítulo. Andrés, ¿qué es amor al trabajo? Cuando hablamos de amor al trabajo, estamos hablando de un estilo de trabajo fundamentado en emociones o sentimientos como son la pasión, la motivación, el compromiso que tiene una persona desempeñando su rol o cargo en una organización. Cuando hablamos de amor al trabajo, estamos hablando de esas características, pero los empleadores o algunos, no podemos generalizar, han utilizado este amor al trabajo para generar una sobrecarga en el trabajador. Por eso es interesante el abordaje que vamos a hacer el día de hoy sobre este tema de amor al trabajo y cómo manejar el estrés. Ok, Andrés, ¿qué motiva a una persona a trabajar? Bueno, empecemos primero definiendo qué es motivación. La motivación es esa fuerza que nos impulsa a lograr, a tener algo, a obtener algo, nos motiva o nos ayuda a lograr una meta. Hay que tener en cuenta que en la motivación tenemos dos tipos, la intrínseca y la extrínseca. Entonces, cuando hablamos de la intrínseca, estamos hablando de esa motivación que surge a raíz de la necesidad, que surge a raíz de las curiosidades o la de satisfacción de necesidades. Cuando estoy hablando de la extrínseca, estoy hablando de esa motivación que es causada por factores externos, como son la presión social, un estatus social, la recompensa o el castigo porque trabaje o no. ¿Qué motiva a una persona a trabajar? Generalmente siempre es cubrir una necesidad, necesidades básicas. Dentro de esas necesidades que debe cubrir, también tenemos que entender que debe cubrir unas necesidades emocionales, no solamente es cubrir unas necesidades por tipo monetario, sino también es cubrir unas necesidades emocionales, que eso es lo que hoy día está generando factores de alto estrés a niveles, aumentando los altos niveles de estrés en el trabajo. Ok, ¿qué pensabas vos, Andrés, de que en todas las personas caben esas frases motivacionales de ponerse la camiseta, darlo todo por el trabajo, dar tu 100%? eh, pues estamos llenos de tanto positivismo. ¿Qué tanto cabe eso ahí como mensaje a todos los trabajadores, tal vez algunos que no se estén sintiendo bien, pero lo estén dando todo, ya que, como lo hablábamos pues previo, un trabajador que esté 100% comprometido no significa que esté feliz en el trabajo? ¿Qué piensas de esas estrategias? Bueno, como te lo mencioné al principio, el amor al trabajo es algo que se ha venido utilizando como una estrategia para ejercer, entre comillas, un compromiso adicional del trabajador. Entonces, las frases son: ponte la camiseta, empodérate de tu rol, de más de su 100%, etcétera. Pero hay algo que el empleador debe comprender, y es que cuando decide formar una empresa no solamente es ofrecer un producto o un servicio y tengo los empleados para hacerlo. El empleador debe comprender que yo debo tener una calidad en el servicio o producto que voy a ofrecer, debo brindar una calidad a mis trabajadores porque de allí depende el resultado final. Entonces aquí también entramos a hablar de lo que es el salario emocional, no solamente hablar del salario monetario, sino hablar del salario emocional y cómo influye en la productividad del trabajador. Muy bien, Andrés, ¿qué es el estrés laboral? Bueno, el estrés laboral es una respuesta tanto física como emocional ante un desequilibrio de unas exigencias percibidas por una persona frente a las capacidades que tiene esa persona de hacer frente a las mismas. Ese es el estrés. ¿Cómo se genera el estrés dentro del trabajo? Puede ser debido a las interrelaciones personales que tenga con sus compañeros de trabajo, relación con jefes, alta demanda de trabajo, entre otras. Gracias a la batería de riesgo que se implementó en el país en el 2010,
se establecen unos factores o se evalúan unos factores como son los intralaborales, los extralaborales y los niveles individuales de estrés. Esto nos permite a nosotros identificar qué tan afectada se puede ver una persona en un entorno laboral. Ok, Andrés, justo a lo que veníamos hablando, te traje una información, el informe global de Gallup 2023. Este informe habla sobre el estado del lugar del trabajo. Nos da una información de que a estudios actuales dicen que el 59% de los trabajadores no se encuentran comprometidos con sus trabajos. El 18% de esos trabajadores que fueron encuestados afirma que están activamente desentendidos de su trabajo a pesar de seguir contratado y que esto le ha costado o le está costando a la economía mundial más o menos una cifra de 9 billones de dólares. Y se han registrado post pandemia niveles hasta el 44% de estos trabajadores que fueron encuestados que tienen mucho estrés en el trabajo. Se les ha consultado y han referido que se deben a factores internos como las tareas propias de su quehacer y el bajo compromiso que tienen estos. ¿Qué opinión te merece estas cifras que se registre hasta el 44% de estrés laboral? Estamos hablando de una cifra muy alta. Que definitivamente tenemos que agradecer a la pandemia muchas cosas. Lamentamos obviamente todas las situaciones que se presentaron debido a ello, pero también nos permitió avanzar o evolucionar en muchos aspectos. Entonces, gracias a la pandemia es que hoy día le damos un poco de peso o importancia a lo que es la salud mental. Aún en la actualidad, así ya no estemos en pandemia, tenemos gente trabajando desde sus hogares, en teletrabajo, trabajo remoto, o como se le quiera llamar. Esto para tratar de reducir los altos niveles de estrés que manejan dentro de sus oficinas. Comparto los índices que nos acabas de mencionar, pero considero que esto debe salir o sobrepasar estadísticas, sino más bien hacer cosas que puedan disminuir los niveles de estrés dentro de la organización. Tenemos una matriz de riesgo con enfoque psicosocial, pero muchas organizaciones lo tienen simplemente para cumplir una norma. Al igual que todo lo relacionado con la salud ocupacional, las instituciones, ya sean públicas o privadas, entidades públicas o privadas, tienen un grupo, un equipo de seguridad y salud en el trabajo, pero generalmente esto es para cumplir la norma. Pero si vos vas a revisar si se está cumpliendo o no con ello, no se hace. Entonces, consideraría que las cifras sí son altas, pero también creería que pueden estar un poquitico reducidas. Es decir, creería yo que puede ser un poco más alta, pues de acuerdo a nuestra realidad en el país. Ok, como te decía, es una cifra alarmante. Tocas un punto muy importante y es el trabajo en casa. El trabajo en casa, creo yo que todavía le falta muchísimo frente a conocer cuál es el riesgo psicosocial que se vive desde la casa, ¿cierto? Es estar enfocado 100% en tu trabajo, pero también considerando cosas de tu familia, ¿cierto? Estás todo el tiempo ahí, Así es. no tienes un compañero con quien interactuar como lo tiene uno en la presencialidad que puede salir, conversar con su compañero, con su colega. Aquí todo se ha ido al Teams, ¿cierto? El Teams es la herramienta más cercana o otras plataformas que tienen otras organizaciones, pero claramente la pandemia nos ha ayudado mucho en unas cosas, pero también nos ha llevado a utilizar mucho la tecnología como respuesta a todo ese quehacer y esas tareas que muchas veces lo llamo yo la reunionitis. Se la pasa uno a veces en reuniones que tal vez no son productivas o que uno al final de la reunión puede decir, esta reunión pudo haber sido un correo electrónico y muchas veces Efectivamente. después de la reunión tienes un listado de tareas impresionantes por cumplir y van dando las 9 de la noche, todavía estás ahí trabajando. ¿Y qué pasa con eso, Andrés? ¿Cómo gestionarías o qué consejos tendrías para esas personas que nos escuchan y que hoy en día hacen teletrabajo? Bueno, para las personas que están realizando teletrabajo, bueno, primero quiero hacer énfasis en que las respuestas pues están acorde a las características individuales de cada persona. Hay quienes disfrutan del trabajo en casa, hay quienes definitivamente no lo disfrutan porque son demasiado sociales como lo mencionabas ahora, pero generalmente las personas cuando trabajan en casa no están 100% conectadas en su trabajo. Están
parte en sus actividades laborales, parte en actividades de la casa. Y esto es algo que es transparente para todos y mucha gente lo menciona. Respecto a lo que estás diciendo sobre las reuniones por Teams, que son ya muy famosas, o por este tipo de plataformas, la gente generalmente lo que hace es conectarse y empieza a hacer otra cosa. Entonces, ni siquiera está haciendo su trabajo como es, o no está enfocado en lo que tiene que hacer, sino que tiene una atención dividida en ese momento. Entonces, ¿qué le podría recomendar yo a la persona que tiene ese tipo de funciones o tareas en casa? Hombre, primero empezar a delimitar unos tiempos. ¿Cuál es el tiempo que le voy a dedicar a mi trabajo? ¿Cuál es el tiempo que voy a dedicar a mi hogar? Es cierto que al estar trabajando desde casa voy a tener unos beneficios o ventajas, pero también debo ser consciente que tengo un compromiso adquirido con la empresa para la cual trabajo. Entonces, eh, lo primordial es eso, empezar a definir tiempos. ¿Qué tiempos me voy a dedicar a mis tareas y qué tiempo me dedico a mis responsabilidades del hogar? Porque cuando voy lavo loza, vengo atiendo una reunión, mando un correo, luego voy y lavo el baño, recojo a mi hijo, etcétera. Entonces es eso inicialmente. De hecho, es muy interesante. Me gustaría ya luego tratar ese tema de matriz de riesgo en casa y en el teletrabajo. Andrés, ¿cómo puedes identificar al colaborador que está presentando estrés laboral? Bueno, aquí sería bueno también hacer énfasis en algo y es que dentro de las organizaciones vos no vas a tener a nadie que esté pendiente si estás estresado, estás triste, estás aburrido o no, porque si somos conscientes, eso solamente le importa a cada uno. Exacto. Se supone que en la organización tenemos que tener un área de bienestar laboral. Allí podemos nosotros empezar a solicitar acompañamiento en caso de que yo empiece a sentir síntomas asociados al estrés. ¿Qué síntomas puedo hablar? Preocupación excesiva o angustia excesiva. ¿Angustia qué? A no terminar mis tareas, a no a posponer las actividades que tengo, a pensar que voy a ser incapaz de lograr algo, etcétera. Esa angustia sobre el tiempo me va a generar a mí un malestar emocional, pero adicional a este malestar emocional, lo que me va a generar es un malestar físico. El estrés que nos empieza a generar a nivel físico, tensión muscular, afectaciones gastrointestinales, trastornos del sueño y una cantidad de cosas que tú muy bien las tienes presentes. Entonces, ¿cómo identifico yo eso? Yo como persona, como individuo, soy quien tengo que identificarlo. La empresa no lo va a hacer, ni mi jefe. De hecho, eso no le conviene a nadie. Porque si yo digo que estoy estresado en mi trabajo, lo primero que van a hacer a decirme es que no quiero trabajar. Entonces, lo importante es eso, que yo lo identifique y que yo lo pueda gestionar. ¿Cómo lo puedo gestionar? Con las herramientas que tengo en mi organización. Bienestar laboral. Si no puedo con bienestar laboral, acceder a la ARL. La ARL nos permite a nosotros tener acompañamientos dentro de las organizaciones, acudir a la EPS, etcétera. Pero son cosas que podemos darle un manejo, pero tenemos que empezar a identificarlo y no creer que simplemente son bobadas, porque eso es otra cosa. Cuando yo estoy trabajando y siento que mis niveles de estrés están supremamente altos, el pensar de muchas personas, gracias a que la salud mental es un estigma, eso es una bobada, eso se me pasará o simplemente es Por por hoy. miedo, tal vez me Exacto. van a despedir, ¿cierto? Exacto. Ok. Entonces, eso es importante que lo empecemos a hacer. Si yo siento que hay algo que me está empezando a generar irritabilidad, molestia, etcétera, ahí ya hay una señal que me debe generar una alerta. Y es eso que tocas básicamente tres cosas que hay que tener en cuenta que empiezan a alertar. Me llevas al capítulo pasado que estuvimos hablando de productividad. Y esa productividad bien vista, cuando la productividad empieza a bajar en ciertas tareas que tú identificas o desde tu empresa también están pendientes, ¿qué está pasando? Ese temor de decir, hey, no me estoy sintiendo bien. Llegan y aparecen esos tres constantes que llamo yo, que es el agotamiento, la despersonalización y la falta de logro, sentirse que estás estancado en tu trabajo, que te lleva a una baja realización personal, que es lo que nosotros conocemos o se conoce como burnout, ¿cierto? Es una de las causas, digamos, bien diagnosticadas porque tiene sus escalas y hay que hacerla pues puntual y claramente para definirlo, que empiezan a llevar a presentar estrés, ¿cierto? Tener en cuenta que el estrés agudo, como bien lo mencionabas,
empiezan a aparecer como esas cefaleas tensionales, como esos dolores estomacales, reflujo, diarrea que están asociados con algunas tareas o algo importante durante el día. Pero tener en cuenta que esas emociones cuando empiezan a ser constantes en el tiempo, que se empiezan a volver crónicas, ya es cuando nosotros empezamos a definir este estrés es crónico, que lleva a todas esas complicaciones médicas que son enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades autoinmunes, depresión y ansiedad que viene muy ligada a todo esto. Pues claramente es algo que se nota en una persona, así quiera decir, Así es. después de mucho tiempo de estarlo tal vez escondiendo por ese temor a ser despedido, pues claramente eso empieza a pasar factura y pasa factura pues a su salud y también afecta pues la productividad de la organización. Exactamente, de hecho, en las organizaciones se supone que se debe implementar lo que es el programa de vigilancia epidemiológica enfocada en riesgo psicosocial. ¿Qué personas deben estar incluidas en ese programa? Las personas que han tenido o presentan alguna patología asociada a la salud mental que se ha generado también por sus niveles de estrés. Pero ¿qué es lo que sucede? Tú muy bien lo mencionabas. Entonces, dentro de las empresas es el temor a decir que tengo depresión, que tengo ansiedad, porque simplemente lo van a ver como una excusa para no querer trabajar. Es lo que hoy día sigue representando la salud mental para nuestra sociedad. Si hablamos nuevamente de salud mental, la gente va a asociar automáticamente que es un problema de locura o una desestabilidad en la mente. Pero no es así, simplemente son episodios o situaciones que se dan gracias al entorno laboral en el que yo pueda estar. Yo no puedo pretender que si yo tengo altos niveles de estrés, sea la empresa la que se encargue de solucionar o de regular o de equilibrar los niveles de estrés que yo tenga. Obviamente me tiene que dar unas herramientas, Claro. pero eso es algo que debo gestionar yo. Pero para gestionarlo también debo mencionarlo. Entonces, lo importante con esto del estrés, con esto de la salud mental, con esto de las patologías, es primero creer que existe, que es real y que aparte que es real, es algo que nos está generando, pues creería yo que a todos nos toca, a todos nos va a tocar en algún momento. Sí, claro, todos estamos pasando o Es, hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra vida, la verdad. Así es, pero nosotros seguimos dándole o restándole importancia a eso. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud respecto a la salud mental? Nos dice que es un estado de bienestar físico, emocional y social, ¿cierto? Es lo que nos dicen. Nosotros cuando hablamos de bienestar no sabemos qué es bienestar. Muchas veces no lo sabemos. Y cuando hablamos de las esferas física, emocional y social, muchas veces decimos, ¿por qué incluir lo social en una definición de salud mental? Total. Eso es algo que nosotros no comprendemos y tenemos dentro de nuestros entornos laborales la persona que dice ser asocial, que no le gusta relacionarse con otros y la tienen trabajando en servicio al cliente. To- Entonces, son cosas como esas, es saber Total. que si yo no estoy en el lugar adecuado, yo también puedo tomar la decisión de ir a un lugar donde me sienta mejor. Volvemos a lo que es la motivación. ¿Qué motivación me tiene trabajando en el lugar donde estoy? ¿Es mi motivación intrínseca o mi motivación extrínseca? De acuerdo con eso. Tocas un punto bien importante ahí, Andrés, y es lo que hablábamos el episodio anterior también, y es conocer bien a tu talento humano, o sea, radica en, desde lo social, ¿cierto? Porque muchas veces decían, ¿por qué no es una matriz solo de riesgo mental? ¿Por qué no cabe lo social ahí, lo que estás hablando? Es bien importante, Andrés. ¿Cómo puede entonces una organización hacer frente al estrés laboral y dándote ahí de entrada una, y es que tenemos que quitar esas brechas o esa estigmatización que hay frente al que alza la mano y dice, hey, no me siento bien, no me siento bien hoy para trabajar, y muchas veces a su incapacidad es por algo físico, o le duele el estómago, tiene un dolor de cabeza, pero ese simple no me siento bien hoy no es un motivo de incapacidad, no, trabaje hasta donde pueda o dele así sea hasta la mitad. ¿Vos qué pensás o qué nos recomendás ahora que estamos hablando de organización? ¿Cómo podemos hacer enfoque desde la organización para manejar el estrés Mira, desde el año laboral? 2010 se elaboró el manual para la batería en sí, se creó esa batería
en colaboración con la Universidad Manuela Beltrán, si no estoy mal, y el Ministerio de Protección Social en su momento, crearon esta batería para medir precisamente los riesgos psicosociales en el trabajo. Los resultados de estas baterías, como te decía, esa batería lo que hace es evaluar factores extralaborales, intralaborales y niveles individuales de estrés. Los resultados que le van a permitir a la empresa saber cómo está el riesgo psicosocial dentro de su organización y así poder elaborar un plan de manejo frente a esas situaciones. Tenemos, como lo mencionábamos ahora, la matriz de riesgo psicosocial, tenemos el programa de vigilancia epidemiológica y adicional, también como te lo dije, contamos con los equipos, que no todas las empresas lo tienen, con los equipos de bienestar laboral. Entonces, si yo ya sé que la organización tiene unos resultados, ya a mí me entregaron una sabana de resultados de acuerdo a la batería, yo ya tengo que establecer un plan de manejo frente a esos resultados. La empresa que tiene que intentar hacer no es pagar más, no es reducirles el tiempo de trabajo, es simplemente mirar de qué forma se está otorgando las tareas que se están asignando, qué tipo de liderazgo hay dentro de la organización, cuál es el salario emocional que les estamos dando a nuestros empleados, entre una cantidad de cosas, pero para que esto se pueda lograr, la organización tiene que comprender que debe de salirse del esquema de que eso es un gasto, tiene que verlo más como una inversión. Inversión en la calidad y el bienestar de sus trabajadores, lo cual se va a ver representado en una mayor eficiencia y productividad del equipo. Pues claro, el dato nada más grande, 9 billones de dólares a toda la economía mundial, el estrés laboral. Claramente hay que hacer enfoque desde la organización y no verlo como un gasto, sino que también es una inversión dentro de la organización. Y no solo una inversión, es darle valor a ese recurso más importante que tiene la organización y es su talento humano. Efectivamente, pero reitero, lamentablemente en la sociedad colombiana lo que se pretende o lo que se busca es generar una mano de obra de calidad, entre comillas, a un menor costo. Entonces, cuando hablo de ese costo, no importa pagarle menos de lo que se le debe pagar, trabajar en horas adicionales a las que tendría que trabajar, entre un sinnúmero de situaciones. Pero es el empleador quien tiene que mirar cuáles son las estrategias que tiene para que su equipo de trabajo pueda estar bien. Reitero lo que decía ahora, es que no solamente tiene que enfocarse en el producto o en el servicio, sino también en todo el conjunto que esto debería evaluarse, que es la calidad de trabajadores que tengo, qué tipo de trabajadores tengo, qué tipo de compensación les doy para saber cuál va a ser ese producto final o servicio final que voy a dar a mis clientes. Entonces vos puedes ver, tenemos de todo tipo de empresas, pero tenemos empresas donde las personas se ponen la camiseta y vos escuchás y te hablan maravillas. ¿Por qué? Porque son empresas que se han preocupado por el bienestar de sus trabajadores. Claramente hay modelos organizacionales, inclusive empresas nacionales, también a nivel mundial, que tienen dentro de sus modelos de gestión para el talento humano. Hay uno muy importante que se llama la cuádruple meta, dentro de eso algo muy valioso y es medir el nivel de satisfacción de tus trabajadores. Creo que es algo que se debe ir empleando en todas las organizaciones. Y ya para finalizar, Andrés, un mensaje o invitación a esas organizaciones que tienen problemas de riesgo psicosocial, que creo que son todas, a seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden seguir a través de la red de Instagram en @intraconexión. De igual forma, una empresa que necesite este tipo de asesorías también se puede asesorar por bienestar laboral con el compañero Julián Ramírez para hacer un abordaje un poco más profundo de cómo podemos trabajar o minimizar los niveles de riesgo dentro de las organizaciones. Andrés, siempre queda la sensación que conversar con vos faltan muchos temas por abordar. Recuerden que somos Bienestar Laboral, ahí nos pueden seguir, podemos brindar ayuda. Si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia para nosotros o preguntas, recuerden escribirnos a nuestro Instagram. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, a todos los oyentes, una feliz tarde. Gracias, feliz tarde.